Estamos en el mundo del vino, estamos en la Catedral de la ciudad de Puebla, uno de los espacios con más arte en la ciudad. Quería compartir con ustedes un detalle. La torre de la catedral, la torre norte, llamada Torre Vieja, fue construida en el año de 1678 bajo el reinado de Carlos II de España. La torre sur fue construida posteriormente en el año de 1731 y estrenada el 29 de septiembre de 1768, bajo el reinado episcopal de Francisco Fabián y Fuero. Ambas torres miden 75 metros de altura. A continuación vamos a tener una plática muy interesante con Pablo García Migoya y Fabián Valvidia. Quédese con nosotros aquí en el mundo del vino. ¿Qué tal, amigos? Bueno, pues de regreso nuevamente aquí en la Catedral de Puebla, aquí en tu programa El Mundo del Vino. Fabián, muchísimas gracias. Estamos en la parte trasera de lo que vendría siendo el altar mayor de la catedral. Quisimos, bueno, pues hacer la toma desde esta parte porque la realidad es que es la parte menos vista, menos fotografiada de la catedral, aunque por supuesto la catedral tiene tantos lugares, tantos sitios que, bueno, sería interminable. Tendríamos que hacer prácticamente un curso completo. Una serie completa de 10 programas al menos. Por lo menos para más o menos poder grabar parte de esta maravillosa catedral. Fabián, nos encantaría si nos pudieses hacer una síntesis, digamos, de lo que fue la construcción, el diseño, un poco la historia de Manuel Tolsá, quien es, bueno, quien además de todo, bueno, hace la maqueta, ¿no? de este, bueno, exactamente. Entonces, Fabián, platícanos un poquito. Mira, hacia finales del 18, hacia 1790, el Cabildo de Puebla, es decir, cuando hablo de Cabildo, en el caso de la catedral es el obispo y conjunto de canónigos, no es el Cabildo municipal, ¿no? Deciden reformar su altar mayor de la catedral. Hay un detalle muy interesante: en la nave central de la catedral está todavía el coro, el altar mayor y el conocido altar de los reyes. Los tres son espacios que en la época definían y simbolizaban los tres poderes que había sobre la tierra. El coro, como era el lugar de reunión del cabildo, y el obispo era el representante del papa, o sea, el poder del papa. El altar mayor, que está en sus espaldas, el poder de Dios, y de fondo el altar de los reyes, el poder del rey. Entonces, Puebla aún los conserva las tres zonas, a diferencia de otras catedrales del continente que alguna de las partes la han perdido. Puebla está intacta las tres, y precisamente hacia el siglo XVIII, como decía, viene el proyecto del nuevo altar mayor, un altar monumental, ya con cambios estilísticos. Ya el arte está cambiando porque están cambiando las mentalidades, y le piden a un arquitecto, dibujante, escultor valenciano, Manuel Tolsá, que viene a la Academia de San Carlos como profesor. Él es el que, bueno, dice, él es el escultor del famoso caballito, que es una de considerada la tercera escultura ecuestre más importante del mundo. Sí, por el tipo de fundición. Él también diseña lo que actualmente conocemos como el Palacio de Minería. Exacto. Es todo un genio de la época, vamos a llamarlo así. Entonces, claro, la Catedral de Puebla quiere traer al mejor, y él diseña la maqueta, que aún la conservamos. En este momento se encuentra expuesta en el Museo Amparo, en la exposición de tesoros de la catedral que se llama Ecos. Ahí está la maqueta, que pertenece a la catedral, pero como él, en el proceso del diseño y fabricación del altar mayor, le toca el principio de las insurgencias, o sea, 1810, sí. Pues él muere sin ver esta obra, y quien le toca, a partir del modelo de la maqueta, que por eso es fundamental, terminar la obra usando una escultura que se hizo Tolsá, que es la Inmaculada, que va en el centro, y trabajar con los artistas de la época, es a un poblano, precisamente a José Manso y Jaramillo, quien termina esta monumental obra, y la podemos admirar hasta el día de hoy, que realmente, como dices, esta perspectiva que estamos viendo casi nadie la conoce. Se ven dos partes de la iglesia atrás, se ve la parte de atrás de la Virgen, pero bueno, es que en todos la catedral vas a encontrar siempre, en cualquier espacio, puntos de vista distintos para poder observarlo. Es interesantísimo esta parte de la historia, y volver nuevamente a recalcar bueno, pues esta parte fundamental que la iglesia, en donde la iglesia participó en el vino en la Nueva España, en el vino en México, es gracias, ya lo habíamos mencionado en el ochavo, pues a las diferentes órdenes que, bueno, que estuvieron en México, que el vino se mantiene, se conserva y sobre todo se propaga. Muy poca gente sabe que hoy la zona de California, en Estados Unidos, esta que es, además de todo, la principal zona productora de vino de todo Estados Unidos, con prácticamente casi 5,000 bodegas
produciendo vino, bueno, pues fueron precisamente franciscanos y jesuitas quienes llevan la vitis vinífera a esa parte, que en aquel entonces era parte del Imperio Español, parte de la Nueva España, y es ahí donde hacen, bueno, pues los primeros, las primeras sembradíos, ponen los primeros viñedos para hacer su propio vino para la consagración. Y posteriormente, por supuesto, me refiero a que no posteriormente en el tiempo, de hecho fue anterior, pero me refiero, quiero platicarles que también en Baja California, Sonora, todas las antiguas, conventos donde se iban asentando los religiosos para ir evangelizando, bueno, pues en cada uno de ellos fueron creando pequeños viñedos. Estos fueron los que a la fecha, hoy, como es en el Valle de Guadalupe, en Ensenada y Santo Tomás y todos estos valles que están alrededor de la zona de Ensenada, es donde, bueno, pues está la principal zona productora de México con prácticamente 4.500 hectáreas. Es una zona pequeña, limitada aún, pero bueno, es la iglesia quien a final de cuentas son los que llevan esta forma de sembradíos, de viñedos, y a final de cuentas hay que mencionar una cosa muy importante. Miguel Hidalgo y Costilla, todos sabemos, religioso, bueno, pues los que somos románticos en el tema del vino, decimos que uno de los primeros motivos que generan un cierto recelo y furia de Miguel Hidalgo y Costilla es cuando en 1805 un piquete de soldados enviados por el virrey llegan a destruir el pequeño viñedo que tenía a espaldas de su iglesia en Dolores, en Hidalgo, derivado de que, bueno, él era muy famoso porque él enseñaba muchos oficios a todos los indígenas de la zona, y uno de esos oficios era precisamente la agricultura, y él enseñaba, o sea, digamos que su pizarrón de trabajo donde enseñaba la parte de la agricultura era sobre sus viñedos, donde producía su propio vino para la consagración en las misas. Y bueno, estos, como en aquel entonces, por un decreto real, estaba prohibido producir vino, bueno, pues el virrey se entera de que estaba enseñando a los indígenas a cultivar la vid para posteriormente producir vino, y manda a destruirlo. Y bueno, pues decimos nosotros los románticos que desde ahí empieza parte del inicio de la independencia de México. Fabián, como siempre, muchísimas gracias, ya se nos vino el tiempo encima, y bueno, pues amigos, los espero la próxima semana aquí en tu programa El Mundo del Vino.